Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Tato de Tato Mateando, por si no me conocen. Hoy me encuentro en la ciudad de Ban Nhang, muy cerquita de Khao Lak. Estoy acá para mostrarles este barco, que es el 813, que era de la Policía Marina Real. Un barco que hoy en día se encuentra a 1 kilómetro de la costa. Esto es un recuerdo del tsunami. Este barco, les cuento un poquito la historia. Este barco estaba amarrado 1 milla náutica mar adentro, a la altura del Hotel La Flora. Estaba custodiando a familiares de la familia real que estaban hospedados en ese hotel. Y bueno, el día del tsunami lo arrastró desde esa milla náutica 1 kilómetro tierra adentro. Acá donde quedó, en el mismo lugar, se construyó este memorial para recordar a las víctimas de semejante tragedia. El barco es un barco de aluminio, estaba tripulado por 11 personas, de las cuales hubo 10 sobrevivientes, solamente una perdió la vida. Acá alrededor del barco se armó, que ahora vamos a ir a mirar, se armó una serie de puestos de información dirigidos por familiares de las víctimas, por descendientes de las víctimas. Les cuento un poquito. Este barco es un barco de casi 20 metros de eslora, un barco de aluminio construido bajo los estándares de la Marina inglesa, con un costo de $1,5 millones en su momento, y tenía 10 años en el momento que pasó la tragedia. 10 años para un barco no es nada. Y como les decía antes, estaba custodiando a familiares de la familia real. Justo se dio la tormenta. Acá donde me encuentro, también este lugar es donde encontramos el Hotel La Orquídea, que es donde se grabó la película Lo Inesperado, creo que se llamaba así, que relata el tsunami. Lo relata cómo lo vivió una familia de extranjeros, de turistas, que estuvo acá en el momento tan desagradable que tuvo que vivir este país, Malasia, Indonesia, entre otros, con tantísimas víctimas. Aquí se contaron, entre extranjeros y locales, se contaron cerca de 4.100 víctimas fatales hablamos, con una destrucción casi total de esta área, que hoy en día ya está completamente restituida. La fecha del tsunami fue el 24 de diciembre, o sea que es una temporada súper alta de turismo acá, así que se encuentra lleno de turistas de todo el mundo, y también hay mucha gente de Tailandia que viene a trabajar a los hoteles, a los comedores, en fin, a todo lo que está relacionado al turismo. Así que se cobró muchísimas víctimas en esta zona en particular. Si vamos de aquí hacia la playa, que está a 1 kilómetro, vamos a encontrar un montón de carteles de rutas de evacuación, sirenas y bueno, muchas cosas de infraestructura que se han montado después del tsunami, después de la tragedia. Hoy es un día con el sol sale a veces se esconde, un día de muchísimo calor, como es habitual en esta temporada, y más en esta zona. En esta zona prácticamente hace calor todo el año. La diferencia es que a veces hay una temporada del monzón, que es cuando llueve siempre, y la temporada que llueve un poco menos, pero calor hace siempre. Queridos amigos, y con el mismo barco de fondo, que es el atractivo principal de este memorial, después de haber recorrido los puestos, todavía no están todos abiertos a esta hora, es un poco temprano. Ahí en esos puestos van a encontrar información más detallada de la que yo les puedo dar. Están los números exactos. Acá tenemos el museo, el memorial del tsunami, con mucha información, mucha data en varios idiomas. Un lugar que proyectan videos, enseñan fotos de lo que fue la tragedia del 24 de diciembre de 2004. En estos puestos que ven a mis espaldas van a ver fotos, videos. Las paradisíacas playas del sudeste asiático se alteraron para siempre el 26 de diciembre de 2004.
Las imágenes son muy sensibles. Hay imágenes duras, muy duras. 250.000 personas murieron en unos momentos de horror que han quedado grabados en la mente de los supervivientes. De lo que fue la tragedia. Y aquí al lado tenemos un monumento dedicado a las víctimas. Ahora en este momento están reconstruyendo y restaurando partes de este espacio que se dedicó para conmemorar a todas las víctimas y a la gente de la población que fue tan sufrida, tan golpeada. Estos puestos que vemos acá son de víctimas, familiares de víctimas, de gente que ha vivido el tsunami, que sobrevivió, y en su defecto gente que son descendientes de personas que han padecido el tsunami. El terremoto submarino que provocó el tsunami fue el tercero más grande jamás registrado. El cambio en el fondo marino empujó hacia arriba la superficie del océano y generó una ola que corrió hacia la costa. Banda Aceh estaba a unos 160 kilómetros de ese epicentro, y apenas 15 minutos después el camarógrafo Andy Montgomery filmaba los daños del terremoto. Durante las próximas horas, el tsunami se estrellaría sobre costas desde el sudeste asiático hasta el este de África, y en algunos lugares superaría los 9 metros de altura. En Khao Lak, en el sur de Tailandia, la gente comenzó a filmar la extraña escena del agua aparentemente succionada de la playa. Pero al ver acercarse la ola, se dio cuenta de que estaba filmando escenas de muerte. En la ciudad de Galle, en el sur de Sri Lanka, la estación de autobuses quedó destrozada en un instante. Para entonces el mundo exterior empezaba a hacerse una idea de por lo que habían pasado los sobrevivientes. 9:25 de la mañana del día después de Navidad. Katugoda cambió para siempre. El pueblo fue embestido por un muro de agua con una fuerza tal que derribó casi todo lo que fue encontrando a su paso. A lo largo de las costas de Sri Lanka, miles de familias padecían el mismo dolor. En Tailandia, no fue hasta el tercer día que los equipos de rescate llegaron a Khao Lak. La mayoría de los cálculos indican que 1 de cada 2 personas que solían vivir en esta ciudad ha muerto. Casi una semana después de la ola, el mundo vivía una silenciosa Nochevieja. Y los sobrevivientes volvían.
Sobrevivir al tsunami del día después de Navidad era una cosa. Luego en casa tenían que aprender a vivir con lo que les había pasado y la pérdida que habían sufrido. Durante el primer año después del tsunami, muchos de los sobrevivientes apenas podían hacer frente al dolor, la culpa y las preguntas. La ayuda ya llegaba a la región, y las organizaciones benéficas como UNICEF sabían que tenían dinero con que ayudar. El desastre había inspirado la mayor recaudación de fondos de caridad jamás realizada en el Reino Unido. Para fin de año, gracias a la enorme respuesta benéfica y los esfuerzos de los sobrevivientes, la reconstrucción física estaba en marcha. Pero para algunos sería un viaje mucho más largo curar sus cicatrices psicológicas. Para el primer aniversario, se organizaron ceremonias en toda la región. La culminación de las conmemoraciones del primer aniversario fue el lanzamiento de faroles chinos al cielo. Uno por cada víctima del tsunami en Tailandia. Eran más de 5.000 faroles los que se elevaban lentamente hacia el cielo nocturno. Y muchas personas encontraron aquello intensamente conmovedor, intensamente emotivo, una experiencia muy catártica para muchas personas. Los edificios de evacuación ahora se elevan sobre la ciudad recién construida, como refugios seguros garantizados si la ola regresara alguna vez. Y un sistema de boyas en el Océano Índico alertará con tiempo de la aproximación de un tsunami. El doctor Kuntoro estaba decidido a que todas las familias tuvieran un hogar propio dentro de 2 años. Pero también estaba decidido a gastar en las personas cada centavo de los millones donados y evitar la corrupción. El principal monumento de Tailandia se encuentra en Ban Nam Kem, en el cabo cercano a Khao Lak. Al menos 4.000 habitantes locales y turistas murieron en Khao Lak, todos arrebatados por el mar. Ahora las familias se reúnen bajo el sol de la tarde y pescan en el pequeño muelle. A 1,5 kilómetros por la costa, la antigua instalación Sofitel donde murieron 300 personas, permaneció vacía durante años. Ahora en su lugar han construido el Marriott en medio de un próspero polo turístico. Su gerente general es Ty Collins. En Phi Phi, las embarcaciones turísticas han vuelto y se llenan incluso fuera de temporada. Pero aquí los monumentos están escondidos. Este tranquilo jardín es el lugar donde murieron cientos de personas, incapaces de llegar a tiempo a la seguridad de la ladera. En el extremo sur de Sri Lanka, un imponente Buda vigila el océano. Es un monumento a las 36.000 personas que murieron en esta isla. Se encuentra en el mismo lugar donde el tsunami destrozó el expreso de Galle y mató a 1.000 de las 1.500 personas a bordo. Ahora crece una nueva generación que es demasiado joven para recordar el tsunami. Niños que se benefician de los millones recaudados en respuesta al desastre. Algunos sobrevivientes han extraído un gran bien de una tragedia personal. Otros sobrevivientes aún se enfrentan al dolor. Pero ninguno será el mismo que en la mañana del día después de Navidad de 2004. Desde aquí me despido de todos ustedes, esperando este video haya sido de su agrado, como fue para mí hacerlo. En realidad es un lugar muy triste, pero refleja un poco lo que fue, lo que pasó. Si bien es triste, es real, es parte de la historia. Así que por ahí vale la pena recordarlo, tenerlo presente en la mente. Gracias a todos, nos vemos en un video muy pronto. Seguimos desde Tailandia. Gracias.